En mi cumpleaños me dieron un plato desechable porque no era especial. Días después, mi abuela reveló en video quién era su verdadero heredero. Spoiler, no fueron ellos. Cumplir 30 años debería sentirse como una pequeña celebración de todo lo que uno ha vivido hasta ese momento, una mezcla de orgullo, de nostalgia, de ganas de seguir adelante. No esperaba una fiesta a lo grande ni regalos costosos, honestamente, nunca fui de esas personas. Solo quería algo sencillo, algo que reflejara que para mi familia yo también era importante, que no era simplemente alguien más ocupando espacio en la mesa. Así que cuando mi madre me llamó unos días antes para invitarme a la casa de siempre, esa donde crecimos en las afueras de Austin, no sospeché nada malo. Me dijo con su tono de siempre, medio apurado, medio distraído, que iban a hacer una pequeña reunión familiar solo para no dejar pasar la fecha. Su manera de decirlo debería haberme advertido de lo que vendría, pero decidí ignorarlo porque, en el fondo, todavía quería creer que mi familia podía sorprenderme para bien. La tarde de mi cumpleaños llegó cálida y soleada, como suelen ser los otoños en Texas. Me puse una camisa bonita, mis jeans menos gastados y conduje hasta la casa de mis padres, tratando de no dejar que las expectativas me arruinaran el humor. Al llegar, la casa olía a carne asada y a pan horneado, y por un momento sentí ese nudo de felicidad genuina en el estómago, ese que se forma cuando uno cree que está donde pertenece. Los niños corrían por el patio, mi hermano mayor discutía con su esposa sobre la decoración de las mesas, y mi madre, siempre tan metida en todo, daba órdenes a gritos desde la cocina. Todo parecía, al menos por fuera, un cumpleaños normal. Pero la primera señal de que algo iba mal vino durante la cena. Nos sentamos alrededor de la larga mesa de madera que había en el comedor desde que yo era niño. Cada quien tenía su sitio, adornado con vajilla de porcelana blanca, esas que mi madre guarda como un tesoro para las ocasiones especiales. Frente a mi hermano mayor estaba su plato grabado con su nombre, regalo de bodas que mi madre nunca dejó de presumir. Junto a él, su esposa tenía unas copas nuevas, de esas que parecen de cristal de verdad. Mi hermana menor tenía un pequeño marco con una foto familiar a su lado, como detalle decorativo. Y cuando llegué a mi asiento, lo primero que vi fue un plato de plástico color blanco barato, el tipo de plato que se compra en paquetes de 50 en Walmart. No había mantel, no había copa, no había servilleta bonita. Solo un plato de plástico, una servilleta de papel común y un tenedor de esos que se doblan si pinchas algo demasiado duro. Al principio pensé que era un error. Me quedé de pie unos segundos, confundida, mirando alrededor como esperando que alguien dijera "¡ay, sorpresa!" o que al menos mi madre se riera y sacara el verdadero plato. Pero no. Ella, con una sonrisita ladeada y sin pizca de culpa, dijo en voz alta, mientras recogía unos vasos vacíos de la cocina, que no era necesario ponerme algo especial. Que todos sabíamos que yo no era de las que se fijan en esas cosas. Mi hermano soltó una risa seca, mi cuñada escondió su sonrisa detrás de su copa, y mi hermana bajó la mirada a su plato sin atreverse a decir nada. Sentí como si el aire se me escapara de los pulmones. Intenté tragarme el orgullo, fingir que no importaba, que era una broma tonta sin mala intención, pero el dolor estaba ahí, agazapado, arañándome desde adentro. Me senté sin decir una palabra, coloqué la servilleta sobre mis piernas como si todo estuviera bien, y jugué con el tenedor de plástico mientras la comida llegaba a la mesa. Nadie mencionó que era mi cumpleaños otra vez. Nadie hizo un brindis. Ni siquiera un pastel o una vela. Mi madre cortó una tarta comprada del supermercado, la sirvió a quien quiso y dejó el resto en la encimera como si fuera cualquier domingo más. Terminé de comer en silencio, deseando poder desaparecer de ahí, pero sabiendo que si me iba rápido solo confirmarían lo poco que les importaba. Aguanté hasta que empezaron a recoger la mesa. Entonces murmuré que tenía que madrugar al día siguiente y me despedí de todos de manera educada, sonriendo lo justo, apretando los dientes por dentro. Mi madre me abrazó rápido, como quien despacha una tarea incómoda, y me dijo que nos llamáramos luego para ver cuándo podía pasar a ayudarla con unas cajas. Mi hermano apenas alzó la mano para decirme adiós desde el sofá. Nadie mencionó la palabra felicidades. Nadie.
Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, me desplomé en el sillón y me quedé mirando al techo durante largo rato. No lloré. No grité. Solo sentí una tristeza profunda y densa, como una piedra en el estómago. Me preguntaba en qué momento había dejado de ser alguien que merecía siquiera un plato decente en su propia casa. Me preguntaba si alguna vez, realmente, había tenido un lugar entre ellos o si solo había sido una presencia tolerada. La peor parte era que, en el fondo, no estaba sorprendida. Solo herida. Tan herida como una niña de 8 años olvidada en su fiesta de cumpleaños. Cuando mi celular vibró y vi un mensaje de mi tío Jorge, mi primer impulso fue ignorarlo. Siempre fue un poco el paria de la familia, el que decía lo que pensaba aunque incomodara a todos, y mi madre solía decir que no era de fiar. Pero algo en mí, quizás la desesperación o quizás la esperanza tonta, me hizo abrirlo. Solo decía, cuando estés sola, mira esto. No lo compartas todavía. Confía en tu abuela. Venía acompañado de un enlace protegido con contraseña. Mi corazón latió más rápido. Me temblaban las manos mientras copiaba el enlace en el navegador. Algo me decía que esa noche no iba a ser como las demás. Algo me decía que la historia que mi familia me había contado durante años estaba a punto de romperse. Y esta vez, no pensaba apartarme. Esta vez, pensaba ver hasta el final. Actualización 1. Pasaron 2 días en los que no pude pensar en otra cosa más que en ese enlace. Cada vez que abría el navegador para trabajar o distraerme, sentía que el cursor temblaba sobre la barra de direcciones, como si mis propios dedos quisieran traicionarme y meter la contraseña de una vez. Pero me obligué a esperar. No era algo que pudiera ver a la ligera, no con el estado emocional en el que estaba después del cumpleaños. Quería asegurarme de estar completamente sola, en calma, con la cabeza fría para absorber cada palabra, cada gesto, cada verdad que pudiera salir de esa grabación. Sabía que cualquier cosa que dijera mi abuela tendría peso, no solo porque ella siempre fue la única persona en mi familia que me miraba con ternura real, sino porque ella nunca hablaba en vano. Nunca jugó a los favoritismos baratos ni participó de esas dinámicas mezquinas que se respiraban en cada reunión familiar. Su voz, incluso enferma y débil, siempre fue la voz que ponía orden. Y aunque había muerto hacía 6 meses, sentía como si ese video pudiera devolverle un pedazo de vida. Finalmente, un viernes por la noche, después de cenar sola en mi pequeño apartamento, me senté en el escritorio, cerré la puerta, apagué las luces de toda la casa salvo la de la lámpara de mi habitación y, con el corazón golpeándome las costillas, abrí el enlace. Tecleé despacio la contraseña que me había mandado mi tío, para siempre 22. Me costó escribirla sin que las lágrimas se me subieran a los ojos. Era una frase que mi abuela solía decirme cuando era niña, cada vez que me sentía desplazada: yo te voy a querer para siempre, pase lo que pase. La pantalla parpadeó unos segundos y entonces apareció ella. Mi abuela. Sentada en su sillón favorito, el del respaldo bordado que siempre olía a lavanda. Llevaba puesta su blusa azul de botones, esa que reservaba para ocasiones importantes. Tenía el cabello recogido con esmero, los labios pintados de un rojo discreto, y en sus manos arrugadas sostenía un pañuelo de encaje. Su voz sonó clara, aunque cargada de una gravedad que me encogió el corazón. Dijo que si alguien estaba viendo ese video era porque ella ya no estaba, y que había cosas que no podían quedar enterradas con ella. Dijo que lamentaba profundamente ver en qué se había convertido nuestra familia, como la avaricia, la soberbia y la hipocresía habían manchado los lazos que alguna vez existieron. Cuando mencionó a mis hermanos por nombre, noté cómo su voz se tensaba, como si fuera imposible ocultar el dolor que le causaban. Dijo que durante años había fingido no darse cuenta de cómo manipulaban, mentían y se aprovechaban de los demás para quedar bien. Que lo había tolerado porque no quería ver a sus hijos y nietos pelear, pero que sabía, en lo más hondo, quién era quién. Que había visto cómo en cada reunión familiar ellos me hacían de lado, cómo la sonrisa de mi madre se apagaba en cuanto yo cruzaba la puerta, cómo nadie se esforzaba ni un poquito por hacerme sentir bienvenida. Y entonces, con una calma implacable, dijo las palabras que me dejaron sin aliento: he cambiado mi testamento. Todo lo que tengo, todo lo que alguna vez construí,
se lo dejo a mi nieta, mi nombre. Porque en ella vi amor genuino, respeto, y una bondad que los demás solo fingían tener para la foto. Sentí un nudo tan fuerte en la garganta que apenas podía respirar. Ella había dejado todo a mi nombre. La casa donde crecimos, las tierras que mi abuelo había comprado hace décadas, las cuentas de ahorro que todos daban por sentado que algún día serían divididas equitativamente. Todo. La grabación duró unos 20 minutos. 20 minutos donde, entre pausas y pequeños suspiros, mi abuela fue dejando claro que no había sido una decisión impulsiva ni emocional. Había consultado con su abogado de confianza, había firmado los papeles en regla y había hecho copias para asegurarse de que su voluntad fuera respetada. Solo había una condición, que no intentara corregir a los demás. Que no discutiera, que no tratara de justificarme. Que tomara lo que me había dejado con dignidad, y que recordara que a veces la justicia no se grita, se vive. Cuando la pantalla se oscureció, me quedé ahí sentada, en la penumbra, temblando de pies a cabeza. No sabía si llorar de alivio o de tristeza. Me dolía pensar que mi abuela había sentido la necesidad de grabar algo así porque sabía que de otro modo nadie respetaría sus deseos. Me dolía saber que, aún desde el más allá, seguía protegiéndome como cuando era niña. Pero al mismo tiempo, una parte de mí se llenó de una determinación nueva, feroz. Cerré la laptop con cuidado, como si acabara de recibir una reliquia, y me quedé mirando el reflejo de la lámpara en la ventana. No pensaba correr a enfrentar a mi familia todavía. No pensaba armar una escena ni reclamar nada. Pensaba hacer exactamente lo que mi abuela había pedido, esperar. Esperar y actuar en el momento justo. Porque si algo había aprendido en 30 años de ser la que no era especial, era que la paciencia es un arma silenciosa, pero mortal. Y esta vez, sería yo quien tuviera el control. No ellos. Nunca más. Actualización 2. Pasaron varios días en los que me dediqué a observar en silencio, a construir mi estrategia como quien arma una trampa con paciencia y precisión, sabiendo que cualquier movimiento apresurado podría arruinarlo todo. No podía simplemente llegar a una reunión familiar y gritar que la herencia era mía. Eso habría sido darles el terreno para manipular la historia, para victimizarse como sabían hacerlo tan bien, para pintarme como la nieta malagradecida que se aprovechaba de la anciana moribunda. No. Tenía que ser algo que los golpeara justo donde más les dolía, el ego. Así que una tarde, mientras revisaba las viejas invitaciones electrónicas que mi madre solía enviar para las reuniones familiares, se me ocurrió la idea perfecta. Planeé un almuerzo de reconciliación en la misma casa donde me habían humillado en mi cumpleaños. Envié un correo grupal, escrito con un tono que parecía genuinamente conciliador, diciendo que quería volver a reunirnos. Que deseaba dejar los malos entendidos atrás y agradecerles por haber estado presentes en mi día especial. Fingí una gratitud que no sentía, usé palabras dulces y frases cuidadosamente ambiguas que hicieran pensar que había madurado, que no guardaba rencor, que era la misma tonta de siempre. La respuesta fue inmediata, todos confirmaron su asistencia en cuestión de horas. Por supuesto que lo harían. Ellos siempre estaban dispuestos a presentarse si creían que había una oportunidad de reforzar su superioridad sobre mí. El día del almuerzo llegó. Me presenté temprano en la casa de mis padres, ayudé a preparar todo como lo había hecho tantas veces en mi adolescencia, acomodé las sillas, arreglé las servilletas, coloqué los platos, esta vez de porcelana para todos. Sin excepciones. No iba a darles ningún detalle con el que pudieran distraerse o desviar la conversación más tarde. Preparé también un pequeño proyector portátil, que camuflé discretamente cerca del televisor, conectado a mi laptop. Actué como si fuera parte de una sorpresa que quería mostrar al final de la comida. La comida transcurrió como era habitual, mi madre dominando la conversación, mi hermano presumiendo de su nuevo ascenso, mi cuñada corrigiendo a sus hijos en público para parecer la madre perfecta. Y mi hermana menor compartiendo anécdotas de su universidad como si todos estuviéramos allí únicamente para aplaudirle cada logro. Yo asentía, sonreía, servía más ensalada o más bebida, mientras por dentro cada palabra, cada gesto, me acercaba un poco más al momento que había estado planeando.
Cuando terminamos de comer y llegó el momento de los postres, me puse de pie con una copa en la mano, como si fuera a dar un pequeño discurso improvisado. Les agradecí por haber venido, por seguir siendo parte de mi vida a pesar de nuestras diferencias, y les dije que había algo que mi abuela había querido compartir con todos nosotros antes de irse. Algo que creía que merecíamos ver juntos, como familia. Nadie sospechó nada. Mi madre incluso sonrió con esa sonrisa forzada que usaba cuando quería aparentar control absoluto, y mi hermano se reclinó en su silla con aire de aburrimiento, como quien ya sabe todo lo que va a pasar. Caminé hasta el proyector, apagué las luces, y en cuanto la imagen de mi abuela apareció en la pantalla, el silencio fue tan inmediato que me dio escalofríos. No eran solo las palabras lo que impactaba, era verla viva otra vez, con esa mirada directa, ese tono de voz que no dejaba espacio a malinterpretaciones. Mi abuela habló, despacio pero con una autoridad que hacía imposible interrumpirla. Contó cómo había visto la hipocresía, cómo había observado los desaires, cómo había escuchado los comentarios venenosos a mis espaldas. Nombró a cada uno de ellos, con ejemplos claros que les cortaban la respiración. Y finalmente, anunció que su herencia no sería para todos, como habían supuesto, sino únicamente para mí, su nieta, la única en quien confiaba plenamente. No hubo gritos ni exclamaciones al principio. Solo un silencio denso, pesado, donde podía oírse hasta el zumbido del aire acondicionado. Mis hermanos se miraban entre sí, buscando alguna señal de que todo era un malentendido, un error técnico, una broma de mal gusto. Mi madre, rígida como una estatua, no apartaba los ojos de la pantalla. Cuando el video terminó y la imagen de mi abuela desapareció, encendí las luces con calma y volví a mi lugar como si nada. Sonreí amablemente y dije, con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí, que si alguno tenía preguntas, podían comunicarse directamente con el abogado de la abuela, cuyo contacto les había dejado anotado en una pequeña tarjeta junto a sus platos. No había nada más que discutir. Todo estaba hecho, firmado, sellado y legalizado. No era negociable. Era el último deseo de una mujer que los había conocido mejor que nadie. La explosión no tardó mucho en llegar. Mi hermano fue el primero en ponerse de pie, reclamando en voz alta que eso no podía ser, que era imposible, que debía haber algún truco legal. Mi madre intentó calmarlo, aunque sus manos temblaban visiblemente mientras decía que todo debía revisarse, que tal vez mi abuela no estaba en pleno uso de sus facultades cuando grabó ese video. Mi cuñada, incapaz de sostener la máscara, murmuró que seguro la había manipulado. Y mi hermana, con lágrimas en los ojos, me acusó de haber esperado a que estuviera muerta para quedarme con todo como una oportunista. No respondí. No discutí. No expliqué. Simplemente me levanté, recogí mi bolsa, y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me di vuelta y les dije que los amaba, pero que ya no estaba dispuesta a mendigar su respeto. Que, finalmente, entendía que no tenía por qué conformarme con las migajas que siempre me lanzaron. Cerré la puerta detrás de mí con una calma tan absoluta que hasta el sonido del portazo fue elegante, firme, definitivo. Esa tarde, mientras conducía de regreso a mi apartamento con las ventanas abiertas y el viento golpeándome la cara, sentí algo que no había sentido en años: libertad. No era solo la herencia. No era el dinero o las propiedades. Era la certeza de que, por primera vez, había puesto a mi familia frente a su propio espejo. Y esta vez, no podrían mirar hacia otro lado. Actualización 3. Pasaron un par de meses en los que mi vida se transformó por completo, aunque no de la manera ostentosa que probablemente mi familia habría esperado. No salí corriendo a comprar un auto de lujo ni me mudé a una mansión a las afueras de la ciudad. Lo primero que hice fue algo que me había prometido desde que era adolescente y soñaba con escapar. Compré una pequeña casa junto a un lago a 1 hora de Austin, un lugar sencillo pero acogedor, con un porche delantero donde podía sentarme a leer en las tardes y escuchar el sonido del agua golpeando suavemente las orillas. Fue la primera vez en toda mi vida que algún lugar, me pertenecía de verdad, sin condiciones, sin necesidad de probar que merecía estar allí. Dejé mi antiguo trabajo de oficina, donde soportaba jornadas extenuantes y jefes mediocres que jamás reconocieron mi esfuerzo,
y con parte de la herencia comencé a estudiar cocina de manera formal. Siempre me gustó cocinar, siempre había sido mi escape cuando todo lo demás fallaba, pero nunca lo había considerado una opción real de vida, porque en mi casa siempre se dejó claro que esas cosas no daban prestigio. Esta vez, sin nadie sobre mi hombro dictando lo que debía ser o no ser, me permití seguir mi propio camino. Invertí con cuidado, tomé cursos intensivos y empecé a soñar con abrir algo pequeño, propio, donde cada decisión fuera mía. Durante ese tiempo, mis hermanos intentaron contactarme. Primero fueron mensajes tensos, disfrazados de preocupación, preguntándome si necesitaba ayuda para gestionar la herencia, sugiriendo que sería mejor consultar todo en familia para evitar malos entendidos. No respondí. Luego llegaron las llamadas más directas, en las que la cortesía fingida se desmoronaba rápidamente cuando no obtenían respuesta. Mi hermana incluso apareció un día frente a mi nueva casa, con lágrimas en los ojos, diciendo que estaba pasando por un momento difícil y que sería de familia compartir un poco de lo que había recibido. Me limité a escucharla en silencio, recordando todas las veces que ella misma fue cómplice de las humillaciones, todas las veces que prefirió mirar hacia otro lado cuando me empujaban al margen. Cuando terminó su discurso, le dije con calma que le deseaba lo mejor, pero que no estaba interesada en compartir algo que no había recibido por obligación sino por amor. Que la herencia de la abuela no era un premio que yo debía repartir para ganarme su afecto, sino un legado que había sido confiado a mí precisamente porque la abuela sabía que ellos nunca habrían sabido qué hacer con él. La vi intentar contener su rabia y su tristeza, vi cómo su máscara de hermana sufrida se agrietaba, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Ya no éramos familia. Éramos solo personas con recuerdos en común, pero con destinos separados. La siguiente en intentar acercarse fue mi madre. Un día cualquiera, mientras organizaba unos papeles en el porche, vi su auto detenerse frente a la entrada. Bajó con paso lento, como si quisiera mostrar vulnerabilidad, y traía en las manos una caja envuelta en papel dorado. No hizo falta abrirla para saber qué había dentro, probablemente un intento torpe de recuperar terreno, de comprar perdón con algún regalo simbólico. Caminó hasta donde yo estaba, dejó la caja en el suelo con cuidado y me miró como si esperara algo, cualquier cosa, una invitación a pasar, una sonrisa, un gesto que indicara que seguía siendo su hija dócil. Me limité a inclinar la cabeza en un gesto neutro, recogí la caja y le di las gracias sin abrirla. No porque pensara guardarle rencor eternamente, sino porque había aprendido, a fuerza de heridas, que la dignidad no se negocia. Mi madre bajó la mirada, derrotada, y regresó a su auto sin decir una palabra. Mientras la veía alejarse por el camino de grava, supe que, de alguna manera, estaba llorando por dentro. No por haberme perdido, sino por haber perdido el control. Abrí la caja esa noche, con algo de curiosidad y un dejo de melancolía. Dentro había una vajilla antigua, una de esas que mi madre siempre guardó como tesoro y que nunca me dejó usar porque no era para cualquiera. Por un momento, sentí una punzada en el pecho, una especie de duelo silencioso por lo que pudo haber sido y nunca fue. Guardé la vajilla en un armario alto, no para usarla, sino como recordatorio. Un recordatorio de que el amor no se mide en platos de porcelana ni en gestos tardíos, sino en la forma en que te hacen sentir cuando creen que no necesitas nada a cambio. Con cada día que pasaba, el eco de aquella humillación en mi cumpleaños se iba desdibujando, reemplazado por algo más sólido, más sereno, la certeza de que mi valor nunca estuvo en lo que ellos quisieron hacerme creer. La vida seguía, y esta vez, seguía bajo mis propias reglas. Actualización 4. Pasó poco más de un año antes de que decidiera que había llegado el momento de dar el siguiente paso, no solo en mi vida personal, sino también en la manera en que quería honrar de verdad el legado de mi abuela. Después de todo, ella no me había dejado todo lo que tenía para que viviera encerrada en un rincón del mundo, lejos de todo y todos, sino para que construyera algo con ello. Para que diera un propósito real a ese acto final de confianza que había depositado en mí. Con esa idea en mente, me propuse organizar un evento benéfico en honor a la residencia de ancianos donde ella pasó sus últimos años, ese pequeño lugar comunitario que, a pesar de ser modesto, le había dado un hogar digno en su última etapa. No fue sencillo.
Tuve que planificar con meses de antelación, reunirme con coordinadores, asegurar donaciones, reservar un salón de eventos decente en el centro de Austin y contactar a antiguos conocidos de la familia que todavía tenían buenos recuerdos de la abuela. Cada detalle lo cuidé como si fuera para ella directamente, las flores eran sus favoritas, margaritas y lilas mezcladas en ramos sencillos. El menú incluía algunos de sus platos predilectos como el pastel de carne y el pay de manzana casero, y la música de fondo era una selección de canciones de su época, esas que solía tararear mientras tejía en su sillón. Cuando el evento estuvo listo, envié las invitaciones de manera pública, a través de redes sociales y llamadas directas. Invité a excompañeros de trabajo de mi abuela, vecinos, amigos de la familia y, por supuesto, también a mis propios padres y hermanos. No como un gesto de reconciliación, sino como un movimiento estratégico. Sabía que, incapaces de soportar quedar fuera de un evento social que giraba en torno al nombre de la matriarca, asistirían aunque fuera por apariencia. Y no me equivoqué. Confirmaron su asistencia al poco tiempo, intentando sonar casuales, como si su presencia fuera un acto de generosidad desinteresada y no una desesperada necesidad de recuperar algo de la legitimidad que habían perdido. La tarde del evento, el salón estaba lleno de rostros sonrientes, de conversaciones animadas y de una energía vibrante que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde debía estar. Mis padres y hermanos llegaron puntuales, vestidos de manera impecable, con esa rigidez que solo aparece cuando uno sabe que está pisando un terreno que ya no le pertenece. Mi madre se esforzaba por mantener una sonrisa serena, mientras mi hermana murmuraba saludos a medias y mi hermano evitaba el contacto visual directo. Me saludaron con abrazos breves, incómodos, cargados de ese resentimiento silencioso que ni el mejor disfraz de civilidad podía ocultar. Durante la primera parte del evento, me aseguré de tratarlos con la misma cortesía que ofrecía a cualquier otro invitado. No quería darles motivos para sentirse atacados. Solo quería que estuvieran ahí, testigos silenciosos, cuando llegara el momento de la verdad. Luego de los discursos de agradecimiento por parte del director de la residencia y de algunos residentes que habían conocido a mi abuela, tomé el micrófono para cerrar el acto. Mi voz, aunque cargada de emoción, no tembló. Hablé de ella, de su vida, de su fortaleza, de su generosidad. Y luego, como quien saca una carta maestra al final de un juego largamente planeado, anuncié que había un video especial que ella misma había dejado preparado, no solo para mí, sino para todos los que quisieran recordar quién era en esencia. Pedí que apagaran las luces, y proyecté el mismo video que había mostrado en aquella reunión familiar meses atrás. Pero esta vez, no era una conversación privada. Esta vez, era público. Esta vez, su voz resonó en el gran salón, atravesando las paredes, dejando expuesta no solo su voluntad, sino también todo lo que había visto y callado durante años. Su denuncia de la hipocresía, su lamento por la pérdida de valores, su decisión de confiar en mí por encima de todos. Cada palabra era un golpe directo, una sentencia imposible de esquivar. Pude ver cómo la cara de mi madre se descomponía poco a poco, cómo su sonrisa forzada se derretía hasta dejar al descubierto una expresión de amargura pura. Mi hermano se removía incómodo en su asiento, mirando de reojo a los asistentes que comenzaban a cuchichear. Mi hermana, incapaz de sostener la mirada, mantenía la cabeza gacha, como una niña regañada en público. No era necesario decir nada más. La exposición estaba hecha. La verdad, esa que durante tantos años había sido enterrada bajo capas de silencios convenientes y narrativas falsas, brillaba ahora a plena luz. Al terminar el video, hubo un aplauso espontáneo, cálido y sincero, que no fue para mí, sino para la mujer que había tenido el valor de poner las cosas en su sitio aún desde la distancia de la muerte. Agradecí a todos por su asistencia, invité a quedarse a quienes quisieran seguir compartiendo recuerdos y despedí el acto con una serenidad que contrastaba brutalmente con el estado de mis padres y hermanos, quienes no tardaron en buscar una salida discreta entre la multitud. Aquella noche, mientras guardaba los últimos adornos y ayudaba a limpiar el salón, sentí una paz que nunca había conocido. No porque los hubiera humillado, aunque una parte de mí admitía que había justicia en todo aquello,
sino porque había honrado a la única persona que realmente me había amado sin condiciones. Había cumplido su voluntad de la manera más completa posible, no discutiendo, no rebajándome, sino simplemente dejando que la verdad hablara sola. Desde entonces, supe que no importaba cuánto intentaran tergiversar la historia entre ellos. Para quienes importaba, la verdad estaba ya escrita, grabada y mostrada. No había más batalla que pelear. Yo había ganado de la única manera que valía la pena, con dignidad, sin bajar la cabeza y con el corazón en paz. Actualización final. Pasaron 3 años desde aquella tarde en la que proyecté el video de mi abuela frente a todos, y aunque la vida siguió su curso, las cicatrices invisibles de aquella confrontación jamás desaparecieron del todo. No era algo que se discutiera abiertamente, claro. Mi familia hizo lo que siempre había hecho ante la incomodidad, enterrar los hechos bajo una capa de silencios incómodos y versiones edulcoradas que contaban entre sus conocidos más cercanos. Me convertí, en sus relatos, en la nieta que había malinterpretado los deseos de la abuela, en la que se había aprovechado de una anciana vulnerable para quedarse con todo. Pero en el fondo, ellos sabían la verdad, una verdad que no podían borrar, una verdad que yo ya no necesitaba defender, porque había aprendido que no todo el mundo merece una explicación. Mientras ellos se consumían entre sus propias frustraciones y resentimientos, yo construía algo nuevo, algo propio. Con el dinero heredado, y con lo que fui ahorrando gracias a un manejo prudente y responsable, logré abrir un pequeño negocio de catering especializado en eventos íntimos. No fue un salto enorme ni una aventura arriesgada de esas que salen en las noticias, fue un crecimiento lento, paciente, basado en el respeto por los detalles y en la pasión auténtica que siempre sentí por la cocina y la hospitalidad. Empecé sirviendo brunches para pequeños grupos de empresas locales, luego bodas discretas, cumpleaños significativos. Mi reputación creció no porque tuviera una red de contactos privilegiada, sino porque cada cliente salía sintiéndose visto, escuchado, cuidado. Algo que, irónicamente, había pasado toda mi vida deseando para mí. Decidí también especializarme en un nicho muy particular, eventos para personas que, como yo, se sentían olvidadas en los momentos que deberían haber sido importantes. Organizaba cenas de autocelebración para quienes no tenían familiares presentes en sus cumpleaños, bodas simbólicas para adultos que jamás tuvieron apoyo para casarse como soñaban. Reuniones de agradecimiento para amigos que habían reemplazado a familias ausentes. Cada evento era un pequeño acto de reparación, no solo para mis clientes, sino también para mí misma. Cada sonrisa genuina que veía era como una puntada más cerrando las viejas heridas. Durante ese tiempo, mi relación con mis padres y hermanos se fue diluyendo hasta convertirse en algo casi fantasmagórico. Nos cruzábamos en algún funeral lejano, en algún cumpleaños de un primo que insistía en invitar a todos para que no hubiera resentimientos. Cuando eso pasaba, el intercambio era breve, educado, pero frío como el mármol. Ninguno mencionaba el pasado. Ninguno intentaba reconstruir puentes. Y yo, lejos de lamentarlo, agradecía esa distancia. Había entendido que hay lazos que solo sirven para atarte al dolor y que liberarse de ellos no es un acto de odio, sino de supervivencia. No todo fue sencillo, por supuesto. Hubo noches de soledad, momentos en los que me preguntaba si realmente había hecho lo correcto al romper tan brutalmente con quienes, al menos en sangre, eran mi familia. Pero bastaba recordar el plato de plástico, la carcajada de mi madre mientras me entregaba aquella humillación envuelta en aparente indiferencia, para reafirmar mi decisión. Bastaba recordar la voz de mi abuela, tan clara, tan segura, confiándome su última voluntad como un acto de amor silencioso pero poderoso. Cada vez que organizaba un evento y sacaba la vajilla de porcelana, no la antigua que me regaló mi madre tarde y mal, sino un nuevo juego que elegí para mí misma, pieza por pieza, como quien elige su nueva vida. Pensaba en ella. Pensaba en cómo, a su manera, me había enseñado la lección más importante de todas, que el amor verdadero no exige sacrificios interminables ni humillaciones silenciosas. El amor verdadero confía, entrega, y te sostiene incluso cuando ya no está físicamente contigo. Al final, entendí que la verdadera herencia que me había dejado no estaba en los terrenos, ni en el dinero,
ni siquiera en la casa junto al lago donde ahora pasaba las tardes leyendo mientras el viento agitaba las cortinas. La verdadera herencia era esa certeza inamovible de que no debía conformarme nunca más con migajas, ni aceptar un lugar de segunda fila en mi propia vida. La verdadera herencia era saber que merecía un plato de porcelana, no uno de plástico. Que merecía respeto, dignidad y amor sincero. Que merecía, simplemente, ser especial. Y esa herencia, a diferencia de cualquier propiedad o cuenta bancaria, era algo que nadie jamás podría arrebatarme.